Bienvenidos a un nuevo programa de Aula Abierta Radio. En esta oportunidad conversaremos sobre el nuevo informe presentado por Aula Abierta titulado Universidades bajo presión, espacio cívico, libertad académica y resiliencia desde la primera línea en Venezuela y América Latina. Para conversar sobre los hallazgos y las conclusiones sobre este tema, nos acompañan hoy los profesores David Gómez Gamboa y Ricardo Villalobos y el politólogo José Miguel Lara. Bienvenidos todos. Para iniciar, profesor David, Aula Abierta pone sobre la mesa una investigación exhaustiva. ¿Cuál es el propósito central de este informe y qué alcance tiene tanto para Venezuela como para el resto de la región? Sí, en efecto, Aula Abierta acaba de publicar un informe sobre el espacio cívico en entornos universitarios, informe que focaliza la situación, por ejemplo, de derechos humanos como la libertad académica, otros derechos humanos y los vincula a la situación del espacio cívico. Sobre lo cual, primero habría que advertir que en Venezuela hemos enfrentado en los últimos años una política restrictiva del espacio cívico que se ve en la actuación, por ejemplo, de los distintos órganos del poder público, a nivel, por ejemplo, de legislación, de normativa, en distintas leyes como la anti-ONGs o en distintas normativas restrictivas como tal de la posibilidad de que desde la sociedad civil se pueda la gente, las personas, las instituciones, las organizaciones organizar, cooperar, realizar en principio pues labores que en cualquier país en democracia se podrían realizar. Obviamente un informe en este contexto tiene un impacto en la realidad de Venezuela actual, porque sin duda alguna hace una radiografía de la situación del espacio cívico vinculándolo a los entornos universitarios. Un espacio cívico que lamentablemente, insisto, está restringido, sufre limitaciones en el marco de una serie de violaciones contra los derechos humanos de las y los universitarios. Me refiero al profesorado, me refiero al estudiantado, me refiero al movimiento estudiantil, me refiero a la posibilidad de que nazcan y de alguna manera actúen los liderazgos, por ejemplo, universitarios, que son tan importantes, que son tan claves para la reconstrucción, por ejemplo, democrática de cualquier país. Y en ese ejemplo, en esa visión de Venezuela, obviamente es muy importante para Latinoamérica porque a nuestros pares latinoamericanos se les da justamente una radiografía de lo que ocurre en un país con una situación muy crítica de restricción del espacio cívico universitario en un contexto de política restrictiva general del espacio cívico en el país en general. Continuamos con el programa de Aula Abierta Radio conversando sobre el nuevo informe presentado por la organización. Profesor Villalobos, para conocer más a profundidad sobre este tema, nos gustaría saber qué es el espacio cívico y cuál es la situación que se vive en Venezuela. Hola, un cordial saludo a toda la audiencia de Aula Abierta. Muchas gracias por la invitación a conversar con ustedes. Me contenta mucho poder estar en este espacio compartiendo con ustedes los hallazgos de esta nueva investigación. Yo creo que antes de hablar de los hallazgos de la investigación sería importante para la audiencia mencionar brevemente qué es el espacio cívico, ¿no? Por qué en esta investigación tratamos de determinar cuál es la relación entre la universidad y el espacio cívico. Y es importante porque, bueno, el espacio cívico, según se ha entendido en el derecho internacional de los derechos humanos, hace referencia a las circunstancias reales en las que se presenta o tiene lugar la participación cívica en una sociedad determinada y en un periodo histórico determinado. Esto quiere decir, bueno, estamos analizando cuáles son las condiciones de ejercer los derechos, por ejemplo, en Venezuela en la primera década o las dos primeras décadas de los 2000 o del año 2020 al 2025, como es el caso de esta investigación, porque el espacio cívico y la forma en que ese espacio cívico es robusto o no puede disminuir o aumentar dependiendo justamente de ese periodo histórico donde se le analiza. Y además es importante porque el espacio cívico o las características, perdón, del espacio cívico determinan de manera muy práctica que el tamaño, la forma
y las modalidades operativas de ese ambiente donde la ciudadanía y la sociedad civil pueden o no participar en la vida pública y desarrollar pues las acciones, esas operaciones relacionadas pues con su razón de ser, como si son una organización de la sociedad civil o si son un movimiento ciudadano o en general pues un ciudadano como persona. Habiendo discutido entonces brevemente y digamos muy preliminarmente lo que es el espacio cívico, entonces sí conviene decir que esta intervención, esta investigación que realizamos, buscaba poder abordar o tenía como eje una pregunta central. Y esa pregunta central era cómo promueven y protegen las universidades venezolanas y sus comunidades académicas el espacio cívico. Además, en condiciones que, como sabemos en Venezuela, desde hace más de 2 décadas, se presenta una condición de represión estatal. Y adicionalmente, esta investigación buscaba identificar qué lecciones de esta experiencia, específicamente entre el 2020 y el 2025, pueden orientar estrategias de resiliencia de otras universidades latinoamericanas que puedan estar sometidas a una presión similar a la que se vive en Venezuela. El nuevo informe de Aula Abierta presenta conclusiones relevantes sobre la realidad del espacio cívico en Venezuela. Profesor Villalobos, ¿cuáles considera que son los principales hallazgos o conclusiones que revela esta investigación de Aula Abierta? Uno de los principales hallazgos que esta investigación nos ha permitido presentar es que la universidad es un pilar de la promoción, del fortalecimiento y defensa del espacio cívico. El estudio demuestra claramente que la Universidad Autónoma Venezolana ha funcionado como uno de los principales actores del espacio cívico que han sobrevivido en un entorno de cierre democrático sistemático. Es un contexto donde sabemos que, por ejemplo, la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela ha presentado varios informes donde ha indicado que en Venezuela existen motivos razonables para creer que se han cometido crímenes de lesa humanidad y donde la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha indicado que en Venezuela existe una ausencia del Estado de Derecho. En ese contexto tan difícil, hemos podido identificar que la universidad ha contribuido a promover, a fortalecer y a defender indicadores esenciales del espacio cívico. ¿Cuáles son esos indicadores? Bueno, según el derecho internacional de los derechos humanos, la libertad de expresión, la libertad de asociación y reunión pacífica y la participación, el derecho a participar en la discusión de los asuntos públicos son indicadores medulares de un espacio cívico robusto. Y justamente la universidad ha podido contribuir a promover, a fortalecer y a defender la realización de estos indicadores, que en este caso son derechos, además, mediante, por ejemplo, la generación de conocimiento crítico independiente, que permiten controlar o brindar información a la ciudadanía para controlar el ejercicio del poder público a través de, por ejemplo, la formación de ciudadanos, ¿no? En valores activos. Sabemos que en la universidad no solamente se produce conocimiento científico y técnico sobre algunas profesiones, sino que también a lo largo de la currícula académica y la vida universitaria se fomentan valores cívicos y además proporcionando en la universidad plataformas para el encuentro, la expresión y la asociación, que además en este trabajo hemos podido identificar que el Estado intenta y ha intentado silenciar a través de una política donde han coordinado acciones el Ejecutivo Nacional, el Poder Legislativo Nacional y el Poder Judicial. Otra dimensión en la cual la universidad realmente ha podido contribuir a la realización de esos indicadores que mencionábamos y además contribuir directamente a la institucionalidad democrática es a través de la formación o la documentación de lo que se conoce como la memoria histórica. Dentro de la universidad, los observatorios universitarios, los movimientos estudiantiles, los movimientos profesorales, inclusive las autoridades rectorales, en distintos momentos del contexto venezolano, de alguna manera
participado cívicamente, levantando la voz, indicando que las acciones y las políticas que se están presentando vulneran los derechos según nuestro ordenamiento jurídico, pero también de conformidad con los estándares internacionales en materia de derechos humanos, y además han permitido a través de este ejercicio, muchas veces y en muchos casos siguiendo metodología específica y técnica al respecto, han podido registrar patrones de represión y preservar lo que es el archivo de la voluntad ciudadana frente al ejercicio arbitrario del Estado, del poder público y de este ejercicio del Estado de tratar de reescribir el pasado reciente en clave de impunidad de violaciones a los derechos humanos. Y esto es muy importante porque esta función de archivo activo trasciende el momento actual y de hecho se convierte en un insumo para futuros procesos de justicia transicional y reinstitucionalización de Venezuela, que es una de las situaciones que, por ejemplo, en el contexto actual estamos enfrentando. El informe de Aula Abierta presenta estrategias de resiliencia de la comunidad universitaria venezolana. ¿Cuáles son estas estrategias y cómo podrían ser lecciones potencialmente transferibles para otros países en Latinoamérica? Justamente esto nos lleva a conectar con otro de los grandes hallazgos de esta investigación, y es el tema de las estrategias de resiliencia que han implementado las universidades venezolanas y su comunidad para navegar este contexto de represión. Y el primero lo podemos mencionar a través, como ya lo decía, de la construcción de la memoria histórica como acto de resistencia contra el olvido inducido por el Estado. De nuevo, brevemente insisto en que los estudiantes universitarios han asumido, por ejemplo, el rol de custodios de la verdad social, así también como los profesores universitarios y centros universitarios de derechos humanos, documentando hitos de participación ciudadana, registrando patrones de represión y además inclusive en algunas oportunidades interviniendo como observadores técnicos en procesos electorales y plebiscitos, donde han podido generar un archivo de cumplimiento de si se han violado o no los estándares democráticos que nos van a permitir, por ejemplo, en el momento en que las condiciones estén dadas, de determinar responsabilidades y además analizar las causas estructurales y poder así diseñar políticas públicas e intervenciones que nos permitan prevenir que estos hechos y estas situaciones se vuelvan a presentar y poder garantizar los derechos a las personas de mejor manera. El segundo, digamos, como gran descubrimiento en cuanto a cómo cuáles estrategias la universidad y su comunidad implementaron para navegar este contexto, podemos mencionar la internacionalización estratégica de los asuntos universitarios. Eh, ¿Qué queremos decir con esto? Bueno, la comunidad académica venezolana, específicamente, a través de los observatorios de derechos humanos, de los movimientos estudiantiles y movimientos profesorales, no solamente realizaron esta documentación de la memoria histórica, es decir, no solamente hicieron esta documentación sobre las violaciones a derechos humanos en Venezuela, sino que también tomaron esta información y al entender que luego de tratar de tener un diálogo y una respuesta por parte de las autoridades locales, luego de entender que no se podía obtener una respuesta oportuna y legal sobre las violaciones a estos derechos y estas situaciones, tomaron ese acervo y acudieron a la comunidad internacional, acudieron a los mecanismos internacionales de protección de derechos humanos, tanto en el marco de la Organización de los Estados Americanos, como lo es la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, como también, o la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino que también fueron a otros espacios, como la Organización de las Naciones Unidas, en sus órganos tratados, en sus órganos desarrollados en el seno del Consejo de Derechos Humanos, presentaron información, por ejemplo, a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, y en general levantaron y escalaron los asuntos estratégicos o las violaciones a derechos humanos que se presentaban en Venezuela en contra de la comunidad académica y en muchas ocasiones situaciones que quizás no afectaban únicamente a la comunidad académica, sino que tenían un impacto grave en la situación de los derechos humanos en general en el país y lo llevaron a estas instancias internacionales.
logrando también que muchos de esos órganos internacionales declararan la responsabilidad internacional del Estado, es decir, declararan que Venezuela efectivamente violó los derechos de los ciudadanos y en general, de alguna manera también buscando promover cambios positivos de parte de las autoridades locales en el terreno venezolano. De nuevo, todo esto se pudo lograr, por ejemplo, como lo dice el profesor Juan Barreto, a través de tres pilares como la documentación profesionalizada como forma de resistencia, la construcción de una red de alianzas y solidaridad global, y además la aceptación de la libertad académica como un derecho y un deber ético activo, no un privilegio pasivo. La suma de todos estos elementos entonces ha permitido constituir ese segundo eje que fue la internacionalización estratégica de los asuntos universitarios. También se presentó de la mano con este hallazgo una simbiosis orgánica entre el movimiento universitario y la sociedad civil organizada de derechos humanos. Y existen ejemplos que han dado esa oportunidad, como ha sido la participación de movimientos estudiantiles en audiencias públicas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lado a lado con organizaciones de la sociedad civil, por ejemplo, Aula Abierta, el Observatorio de Derechos Humanos de la Universidad de los Andes, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, por mencionar algunos ejemplos que dan cuenta de esta simbiosis orgánica que se ha logrado entre el movimiento universitario y la sociedad civil organizada. Continuamos con el programa de Aula Abierta Radio, en esta oportunidad para conversar sobre el nuevo informe de la organización titulado Universidades bajo presión, espacio cívico, libertad académica y resistencia desde la primera línea en Venezuela y América Latina. Seguimos conversando con el profesor Villalobos para conocer estas lecciones potencialmente transferibles a otros países en Latinoamérica. Ahora, esta investigación, como les decía, una vez identificadas estas lecciones y estrategias de resiliencia de la universidad, que mencioné solo un par por temas de tiempo, nos llevó al siguiente segmento de este trabajo que tenía que ver con abordar la cuestión de qué lecciones de la experiencia venezolana podían constituir modelos de resiliencia transferibles para universidades en diferentes contextos de presión y hostilidad. En este caso, en nuestro estudio utilizamos Nicaragua, Cuba y Argentina, aunque por supuesto estas lecciones podrían ser transferibles a otros contextos. De hecho, digamos como que el rango de represión o el rango de hostilidad en contra de la universidad podemos ver que varía un poco en estos tres estados que hemos mencionado. Lo que nos hace entonces poder afirmar que, por supuesto, haciendo con algunos condicionantes y adaptando al contexto de cada país, estas prácticas y estas estrategias utilizadas en Venezuela podrían ser aplicadas en otros contextos. Y de hecho, esta fue parte del feedback que los expertos de Argentina, de Nicaragua y de Cuba, que consultamos en la fase de investigación y de validación de los resultados, también nos mencionaron que era muy importante considerar que sí son estas lecciones aprendidas de Venezuela son muy valiosas, pero por supuesto para poder ser aplicadas de manera efectiva ameritan de una adaptación contextual al país en concreto. Y esa primera lección entonces potencialmente transferible es la de la internacionalización proactiva de los asuntos universitarios como un escudo institucional. Y es básicamente esto que mencionaba en Venezuela, que en Venezuela las autoridades no tenían la voluntad ni tenían la disposición de atender estas violaciones a derechos humanos que se estaban presentando, no tenían la disposición de investigar, ni de prevenir, ni de sancionar, ni de reparar a las víctimas de estas violaciones. Y por lo tanto, eso llevó a la comunidad académica venezolana en trabajo conjunto con la sociedad civil de elevar estas situaciones a órganos internacionales de derechos humanos y a la comunidad internacional en general. Esta justamente puede ser una de esas lecciones transferibles y potencialmente útiles para otros contextos, que las universidades en Latinoamérica, al enfrentar una situación de este tipo y un contexto local que no esté atendiendo esos retos,
y que además los esté propiciando, como es el caso de las autoridades venezolanas en contra de la comunidad académica venezolana, pues escalarlo a la comunidad internacional, buscando justamente un apoyo, una presión diplomática que genere un cambio de conducta en favor de los derechos en la comunidad, en las comunidades locales. La segunda lección potencialmente transferible que voy a compartir con ustedes el día de hoy, aunque pueden revisar el informe y conseguir otras lecciones, es el valor de la construcción de la memoria histórica por parte de la universidad y su comunidad. Y esto es fundamental. La construcción, como ya lo he dicho, versa sobre políticas y prácticas del Estado con un impacto negativo en los derechos humanos, con impacto en la comunidad universitaria, pero además con impacto en la sociedad en general. Las universidades, en otros contextos, con estas capacidades técnicas con las que cuenta la universidad como principal formadora de profesionales en una sociedad, puede justamente abocarse a la documentación técnica y profesionalizada de las violaciones a derechos humanos en un determinado momento como una herramienta para, por ejemplo, promover la rendición de cuentas. Porque ya se ha podido demostrar, por ejemplo, en la experiencia venezolana, que la información académica de alta calidad, como datos sobre tasas de deserción escolar, salarios, infraestructura, detenciones arbitrarias y persecución de personas percibidas como disidentes, tiene la capacidad de influir en la agenda internacional y generar legitimidad institucional para la causa universitaria y en general del país. Continuamos con el programa de Aula Abierta Radio. En este segmento conoceremos las lecciones aprendidas en Venezuela y que podrían ser potencialmente transferibles a otros países en Latinoamérica. Y esta última potencial lección transferible o buena práctica transferible es muy relevante porque la memoria histórica es útil para múltiples dimensiones en contextos de graves violaciones a derechos humanos. Por una parte, como ya lo he dicho, permite sistematizar pues, las violaciones a derechos humanos, nos permite saber quiénes han sido las víctimas y quiénes han sido sus perpetradores. Y esto es instrumental para poder garantizar la justicia, la verdad, la reparación y la no repetición de esta situación. Al mismo tiempo, en algunos contextos donde se presentan graves violaciones a derechos humanos, desgraciadamente estas siempre están acompañadas de graves procesos de arbitrariedades en el marco del poder público y la pérdida de la institucionalidad de esta estructura del poder público. Y en este sentido, esta existencia de esta memoria histórica, junto con la experticia multidisciplinaria que concentra la universidad y su comunidad, representan ese eslabón clave en el proceso de reinstitucionalización, bien sea total o parcial, necesario para garantizar la no repetición y el ejercicio efectivo de los derechos humanos de manera sostenible, no solo de los miembros de la comunidad universitaria, sino de toda la sociedad en general. Y esto es uno de los hallazgos que, como decía, nos han permitido obtener esta investigación. Tomando en cuenta este panorama, ¿qué exigencias y recomendaciones hace Aula Abierta tanto a organismos internacionales como al Estado venezolano? En aras de responder tu pregunta, Valeria, y siguiendo el desarrollo de las ideas que llevamos en este programa, te comento que las universidades venezolanas demostraron que incluso en este contexto altamente restrictivo, la institución académica resistió y se reformuló para sobreponerse a este escenario. Y en medio de este proceso ha construido un conjunto de lecciones de resiliencia institucional que se pueden exportar para los universitarios de la región. Sobre la base de estos hallazgos, Aula Abierta ha desarrollado un conjunto de recomendaciones de políticas públicas regionales y exigencias que giran alrededor de, primero, que los estados de la región deben reconocer expresamente en sus marcos normativos nacionales y en los instrumentos regionales pertinentes a la Universidad Autónoma como un actor cívico cuya protección constituye una obligación en materia de derechos humanos. Segundo, solicitar a la CIDH, a sus relatorías especiales y a los diferentes órganos de tratados y mecanismos especiales del sistema de la ONU, ahora especialmente que comienza el nuevo ciclo de evaluación de Venezuela en el examen periódico universal, que incorporen indicadores específicos para vigilar la asfixia presupuestaria deliberada y la criminalización académica. Asimismo, se hace un llamado a otros organismos internacionales
de derechos humanos y a la comunidad internacional en general para que adopten estas alertas como parte de sus agendas de protección. Tercero, que las redes universitarias regionales desarrollen protocolos preventivos de solidaridad que permitan la activación de mecanismos de apoyo internacional antes de que el asedio institucional alcance niveles críticos, tomando como referencia las lecciones del caso venezolano, nicaragüense y cubano. Cuarto, que los fondos de cooperación internacional deberían incorporar líneas de financiamiento específicas para las universidades asediadas y los miembros de su comunidad académica, así como a los actores de la sociedad civil que trabajan en la promoción de los derechos humanos en esos entornos universitarios asediados, reconociendo que el estrangulamiento presupuestario deliberado constituye una forma de represión institucional que requiere una respuesta de emergencia a la aplicada en otros formatos de restricción del espacio cívico. Y por último, las universidades de la región podrían adoptar buenas prácticas o como buenas prácticas las metodologías de comunicación, documentación, promoción y autogestión desarrolladas por la comunidad académica venezolana, incorporándolas como patrimonio colectivo del movimiento universitario latinoamericano y como herramientas de alerta temprana contra los procesos de captura institucional en entornos autoritarios. Agradecemos a los profesores David Gómez Gamboa y Ricardo Villalobos y al politólogo José Miguel Lara por acompañarnos y desglosar este informe elaborado por Aula Abierta. El informe completo está disponible en nuestra página web aulaabiertalatinoamerica.com. Y a ustedes, muchas gracias por sintonizarnos. Nos escuchamos en una próxima oportunidad.